Bueno, avanzamos. Le toca a los papás jóvenes ahora, a los dos papás jóvenes. El tema es amplio. Anotamos así. Anotamos futuro de los jóvenes, oportunidades y desafíos, tecnología, incertidumbre. Es largo, ¿no? Y todo eso en 15 minutos. Sí. ¿Anda eso? Fíjate si anda. Sí, creo. ¿Empezás vos, Mendy, o yo? Argentina antes que Uruguay. Bueno, me parece que es un tema interesante y en el que suele haber bastantes diferencias entre padres y hijos hoy en día. Todos los que tengan hijos más o menos jóvenes saben, por ejemplo, que el tema de la tecnología es un tema de conflicto habitualmente, ¿no? Y además se lo señala como una especie de portador de grandes males. Parece que todo lo peligroso, todo lo terrible pasara por internet, pasara por los celulares, ¿no? Se dice, la gente ya no habla. Todos estamos incomunicados porque estamos en nuestro teléfono. Y yo la verdad que disiento de esta visión porque justamente con el teléfono lo que más hace la gente es comunicarse. En general están mensajeando o están en Facebook, están comunicándose con otras personas. Está bien, no con el que está al lado, pero ya veo gente que dice que no, atrás. No. Pero yo creo que hay que pensarlo. Hay que reevaluar un poco esa idea de que la tecnología nos aleja. Me parece que tenemos que tener cuidado. Creo que para hablar de esto de padres e hijos, toda generación tiende a pensar que lo que hace la siguiente es portador de grandes males. En algún momento era la televisión. La televisión era terrible. Era una cosa demoníaca. Ahora ya la televisión no es el problema, ahora el problema es Internet. Cada cosa nueva que sale, entonces eso es el problema. Y me parece que tenemos que empezar a pensar un poco más seriamente con eso. Esta idea de que leer es muy bueno y ver YouTube es malísimo. No sé por qué. Hay libros nefastos también. Y hay cosas muy interesantes y muy nutritivas y muy aleccionadoras en YouTube. Así que no tenemos por qué demonizar el medio. Me parece que si como padres tenemos esta idea de que el problema está en el medio y lo que tenemos que hacer es restringir el acceso de nuestros hijos o de nuestros jóvenes a eso, me parece que vamos a tener problemas. Me parece que si estamos en una mesa sentados y todos los que están ahí estamos con nuestros celulares, por ahí en vez de pensar que el problema es el celular, por ahí tenemos que pensar que el problema es que la conversación en la mesa no está muy interesante. Tenemos que pensar cómo hacer para que esa conversación se vuelva más interesante. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos en el desayuno, en vez de estar con el celular, hablen con nosotros? Y les tiene que interesar hablar con nosotros. Tiene que estar bueno lo que tenés para decir. Porque si vos le restringís el celular, le prohibís el celular, es lo que contaba Mendy hace un rato que me pareció tan adecuado. Eso de que no ganamos mucho con cortar eso. Primero, porque es una batalla absolutamente perdida. Si queremos ir en contra del avance tecnológico y pensamos que vamos a conseguir restringirle a nuestros hijos el acceso a eso, que le vamos a clampear el cable de internet, restringir las horas de Facebook y de celular, vamos perdidos. Lo van a hacer por otros medios o lo van a hacer cuando nosotros no estemos mirando. No tenés el celular. Bueno, entonces lo que hace el chico es, se queda mirando el techo, pensando en lo que estaría haciendo con el celular. No es que empiece a hacer otra cosa. Ahora, estoy de acuerdo que la batalla contra las cuestiones tecnológicas, en todo caso, es dura, porque es muy interesante lo que se les ofrece a los chicos. ¿Por qué los chicos juegan tanto a los videojuegos? ¿Por qué? Porque están buenísimos. No sé si ustedes han visto los videojuegos. Los videojuegos tienen historias impactantes, tienen estéticas muy interesantes. Entonces, si uno quiere decir, no, eso, los videojuegos es una porquería. Listo, no, media hora por día de videojuego. Tenés un problema.
estás armando una brecha insalvable con tus hijos. ¿Por qué no? Primero, que hay videojuegos que no son todo de tiros y matar a la gente. Eso es mentira. Eso no es así. Es una simplificación de alguien que no se ha puesto a ver los videojuegos. Entonces, por ahí hay que empezar a ver eso antes de intentar restringirlo. Puede haber cosas muy interesantes ahí. Y además hay que empezar a compartir con nuestros hijos que nos cuenten de eso. Después, si queremos, y está bien, me parece a mí fantástico que intentemos que no sea lo único en la vida de nuestros hijos. Pero el modo no es restringir, el modo es ofrecer otras cosas. Yo tengo que, mis hijos, si yo le ofrezco entre jugar a la PlayStation y no jugar, seguramente que va a elegir jugar. Si yo le ofrezco entre jugar a la PlayStation y ir conmigo al parque 1 hora a jugar al fútbol, ya no sé si es tan clara la elección y si siempre elige la PlayStation. Pero nosotros la queremos hacer rápido. Creemos que se trata de restringir eso. Y me parece que no. Y que hay que empezar a tener esta idea de que no es una batalla contra eso. Gracias, Damián, por lo que compartís. Me diste mucho material. Más fuerte. Ahí está. Bueno. Arranco por lo último que dijiste. Cuando me tocó, gracias a Dios, ser padre, entonces me acuerdo hablando con mi madre un día, preguntándole cuáles fueron las tácticas de nuestros padres, o de mi padre en particular, en cuanto a nuestra educación, porque yo nunca fui padre y ahora me está tocando, gracias a Dios. Entonces, que me tire algún tip, porque un chico no nota los cálculos que hace su padre en el momento de educarlo. Entonces mi madre una vez, en esa conversación que tuve, me dice así, tu padre nunca te dijo un no, sino un sí. Por ejemplo, cuando ibas al disco y a la salida había un huevo Kinder que tiene juguetito adentro, rompes el huevo y sacas el juguete. Tu padre nunca te decía que no, te decía que no, pero sí podemos comprar Pringles porque es kasher. O sea que siempre el no viene acompañado de una opción tan buena o mejor, porque son más Pringles que un huevo, es mucho mejor todavía. Entonces, y eso en realidad va de la mano de lo que dijiste, o sea, que cuando decimos que no, y es importante el no en la educación, muy importante, pero tiene que venir acompañado de 2, sí, por lo menos cada no. Y eso nos va a dar más éxito en comunicar a nuestros hijos lo que sea. Y en cuanto al tema de la tecnología, entonces un poco de perspectiva cabalística al respecto. El Zohar dice, el Zohar, el libro básico de la Kabbalah, cuando habla sobre el diluvio, que la Torá nos cuenta al comienzo, en la época de Noé y el arca, dice que en el año 600 de la vida de Noah se abrieron las aguas de las profundidades celestiales del cielo y las aguas de las profundidades de la tierra y brotó todo y se mezcló. El Zohar dice que eso se refiere en el comienzo del sexto milenio, en el año 600, cuando empieza el sexto centenario del sexto milenio. Ahí va a haber un brote de sabiduría divina y un brote de sabiduría terrenal. Y eso en realidad lo vemos, el Rebbe explicó que esto se refiere a lo que fue la revelación del hasidismo y de la revolución industrial que se dieron al mismo tiempo en ese año, en esa época, que la Kabbalah ya predecía desde hace milenios. De todos modos, y cuando el Rebbe explicó esto, dijo que no solamente se da que justo hay una revelación divina a través del descubrimiento del hasidismo, al mismo tiempo que el descubrimiento de la tecnología y todo lo que estamos viviendo hoy, sino que las dos se dan al mismo tiempo porque las dos se complementan, hasta tal punto que el propósito por el cual hay una revelación y una revolución industrial y todo lo que es la tecnología es para poder acercarnos a servir a Dios de la mejor forma. Y ahí el Rebbe dijo, en la época de esos años 60, el Rebbe habló de esto, y dijo que la tecnología, por lo tanto, no es que está ahí y no es buena, lleva a distraernos de las cosas que tenemos que estar
haciendo, pensando, sino que justamente fue creada, Dios nos permitió descubrir la tecnología y la radio, por ejemplo, y después la tele y todo, para poder acercarnos a Dios mejor, para poder entender cosas de una forma que antes no entendíamos. Y trajo como ejemplo lo que dice el Talmud. El Talmud dice que el oro fue creado. ¿Por qué Dios creó el oro? El oro es una creación divina. ¿Por qué Dios crea el oro? El oro no fue creado sino para el templo, para construir el templo. En la Torá Dios ordena tener un arca de oro, una mesa de oro, un altar de oro, la menorá de oro. Entonces, para que haya oro, Dios creó oro en el mundo. Pero hay mucho más oro en el mundo que el oro necesario para el templo. Y lamentablemente, en muchos casos, el oro se usa para otras cosas, no solamente no sagradas, sino un poco en contra de lo que Dios quiere. No obstante, todo el oro fue creado para servir a Dios. Y el hecho de que tenemos libre albedrío y lo usamos de otra forma es una responsabilidad personal de cada uno. Y entonces, volviendo al tema de tecnología, yo creo que es como un cuchillo. O sea, un cuchillo es bueno o malo. Y si el cuchillo de doble filo es mejor o peor. Y depende. Depende para qué lo usas y depende cómo lo usas. Y también de mi padre escuché que cuando sacó un permiso de los bomberos para habilitar la escuela, la cual construyó con mi madre en Uruguay, el Rambam Day School, entonces tomó un curso de bomberos. Y ahí la primera pregunta que le hicieron fue ¿cuál es la diferencia entre un incendio y un fuego? La diferencia es que un incendio es un fuego sin control. Entonces, está el control de los padres o de los maestros para el fuego o el cuchillo que el chico tiene en sus manos, o está, mejor dicho, porque depende de la etapa de la vida del niño, pero la educación y la formación que tenemos que darnos y darle a nuestros hijos para saber cómo utilizar eso, para que ellos entonces se controlen y controlen su fuego interior y el fuego que tienen en sus manos. O sea, el teléfono es, como dijiste, es un arma de doble filo que nos puede salvar la vida como destruirla, y está en nosotros usarlo de la mejor forma nosotros y de esa forma ser el ejemplo que nuestros chicos entonces se salven la vida y la mejoren para ellos y para todo el mundo. Sí, una cuestión que me parece interesante pero un poco problemática, que digo, nos trae un problema, lo que decís, que yo estoy de acuerdo, es que cómo ayudarlos a ejercer ese control cuando muchas veces no entendemos muy bien ese mundo. Porque como decía el Rab hace un poquito, por ahí ellos lo manejan mucho mejor que nosotros. ¿Cómo vamos a controlar nosotros eso si no sabemos respecto de eso? ¿Cómo vamos a educarlos respecto de algo que ellos manejan mucho mejor que nosotros? Entonces creo que tenemos que tener respecto a esto mucha humildad como padres. Tenemos que aceptar que ellos saben mucho mejor y que por ahí tenemos que, primero, ellos mismos nos tienen que enseñar, nos tienen que explicar, nos tenemos que interesar por esas cosas para después poder guiarlos en el uso de eso. Si no, terminamos dando indicaciones que no tienen sentido o que cortan la parte buena, digamos, de esto, en aras de controlar el incendio, terminamos perdiéndonos lo que de interesante tiene. Me pasó hace poquito tiempo que yo estaba en mi habitación y escuché que mis hijos se estaban peleando en el living. Entonces, tienen 10 y 6 años, ¿no? Y escuché, no puede ser, no, porque vos. Entonces, se escuché que estaban peleando un poco y me acerqué a ver qué pasaba en el living. Estaban jugando a la PlayStation. Entonces, digo, bueno, se seguían discutiendo. Y digo, bueno, trato de ayudarle, digo, bueno, ¿qué pasó? Y entonces mi hijo mayor me dice, no, bueno, lo que pasa que él se sacó un hacha más 6 de creativo y en realidad entonces yo tenía que jugar el sobreviviente y por eso en realidad me acabó el hechicero. Y yo no... ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Compartan. No tiene ningún sentido ahí. Entonces, si vos no sabés de qué están hablando, ¿cómo podés ayudarlos con lo que le pasa? Así que y no exagero, me tuve que sentar 45 minutos por reloj a que me explicaran cómo se jugaba el juego al que estaban jugando, para que yo entendiera dónde estaba el problema, y cuando terminaron de explicarme pude decirles y ayudarlos a diseñar
una manera de jugar juntos sin que se pelearan. Pero era absolutamente imposible hacerlo si yo no sabía cómo era el juego. Entonces, entender que primero tenemos que tomarnos ese tiempo. Primero tenemos que aceptar que no sabemos y que los supuestos ideales que tenemos, no, porque compartir es muy bueno. Sí, pero aplicado no tiene ningún sentido. Entonces, no les bajemos ideales porque nosotros suponemos que son buenos y que se aplican inmediatamente. Primero hay que escuchar de qué se trata verdaderamente la cuestión. Y después recién vamos a poder guiarlos y ayudarlos con eso para que, como decía Mendy, no se incendien. Quiero compartir algo que yo aprendí de Mendy de cómo ser padre, observando cómo él es padre. Un día, creo que fue nuestro nieto mayor, agarró a su hermano menor y lo abrazó así, sofocándolo. Y el hermanito está llorando, gritando, su hermano mayor lo está agrediendo. Entonces, no sé, he visto padres reaccionar gritándole al mayor, agresivamente. Y le dice, mira, yo sé que lo querés mucho y lo querés tanto que lo estás abrazando muy fuerte, pero a él le duele. Si querés expresar cuánto lo querés, hacerlo un poco más suave. O sea, de que reconociendo qué fue lo que él quiso lograr, enseñándole cómo lograr lo que quiere lograr, y de esa manera, no simplemente diciendo de lo que él estaba haciendo estaba mal, sino la manera de cómo hacer para que esté mejor. Hay una cosa interesante, es una cosita, de que cuando uno habla a un niño, ¿cómo le habla? Generalmente uno habla a un niño, si un niño llega hasta acá, el padre está acá y le habla. Esa es una forma de hacer las cosas. Otra forma es, si quieres hablar con un niño, bajas y lo miras a los ojos, y ahí cuando le hablas, lo entiende de otra forma totalmente diferente. Igual de todas maneras, nuestros hijos son mucho más rápidos que nosotros, más inteligentes que nosotros, han nacido evolutivamente de nosotros y a veces es difícil, ¿no? El padre estaba cansado de que los niños peleen por las cosas y entonces el padre le compró a los niños 2 pelotas, una roja y una azul. Y entonces llegó a la casa con las 2 pelotas absolutamente iguales, le preguntó al mayor, vos sos el mayor. Y como vos sos el mayor, vos tenés el privilegio porque sos el mayor. ¿Querés la roja o la azul? Y él dijo, quiero la que elija mi hermano. Y ya está.